Buenos días. Buenos días. Dios, Dios los bendiga a todos, muchachos. Amén, amén. Igualmente. Un saludo muy especial. Y pues nada, Amén. Amén. aquí está- aquí estamos en las manos de Dios. Una vez más, pues cada vez nos damos cuenta lo importante de iniciar el día conectados con el Señor, conectados con lo que Él quiere, conectados con, con su palabra, ¿no? Y mire que hoy me levanté más temprano de lo habitual por muchas cosas, muchas ideas por aclarar, por muchas cosas que ordenar. Entonces hay momentos donde como que el mismo Dios como que lo lleva a uno como ahí en esa meditación, en esa quietud, a uno tener como claridad en muchas cosas. Y una de esas en las que yo concluía es que se necesita que las personas se despierten más a lo de Dios, se abran más a lo de Dios. En otras palabras, se podría llamar eh, como una especie de avivamiento, de reaccionar, de, de no perder esa sensibilidad. Entonces, las personas hoy en día son como, o sea, como si nada, ven que esto va de para arriba, ven que sus vidas se están destruyendo, ven que están pasando muchas cosas y, y como si nada, o sea, como si nada, pareciese que como que cada vez nos pervertimos más, cada vez el ser humano se degrada más, cada vez el ser humano se degenera más. Entonces, ¿y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque mire que allí en la lectura del proverbio dice amonestación contra la impureza. O sea que si el hombre y el ser humano tuvieran en cuenta estas amonestaciones, si tuviéramos en cuenta lo que Dios nos advierte, las advertencias de Dios, a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta que se le hablen de advertencias. Ahí sí, como decía la propaganda, no les gusta prevenir, sino que les gusta curar. Dios a uno siempre, siempre lo está amonestando. Y en este caso, más específicamente, contra las impurezas. ¿Dónde empieza la impureza? Todo lo que lo aleja a usted de Dios, todo lo que lo desconecta a usted de Dios, todo lo que lo saca a usted de lo de Él, de lo que Él tiene para su vida. Entonces, empecemos a mirar y yo empiezo a hacer como que el examen general. Hagamos como la autoevaluación general. Cuando habla de impurezas, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Eh, ¿Qué puede ser impureza para uno, para otro? ¿Ya? ¿Hasta qué punto usted permite que la lámpara de su ser, porque dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, pero la lámpara del hombre es el espíritu, lo dicen los mismos proverbios. ¿Hasta qué punto usted permite que esa lámpara se empañe, se apague, pierda su brillo, pierda su luz, pierda su luz? Y entonces viene Dios y le empieza a dar a uno recomendaciones para los hijos de Dios, para los discípulos, para los siervos, para todas las personas que estén en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de fortalecimiento espiritual. Porque es que el fortalecimiento espiritual no es solamente para las personas que están en la fundación, sino para las personas que van a la iglesia, para el padre de familia, para el trabajador, para el empleado. Todos necesitamos fortalecernos espiritualmente día tras día. Y ahí empieza la recomendación de Dios. Y ahí es donde nosotros ya empezamos a bajar la guardia. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 1? amén. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría
y a mi inteligencia inclina tu oído. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, dice. Y ahí mismo dice, y a mi inteligencia inclina tu oído. Entonces ahí hay dos cosas. Hijo mío, debemos estar atentos a la sabiduría. Y ahí mismo dice, y a mi inteligencia inclina el oído. Entonces ahí ya a mí me empieza a quedar, cuando a mí me habla de esto, la palabra de Dios que es muy reiterativa. Porque nosotros, cuando habla del oído, cuando habla de estar atento, es estar despierto. Un soldado que venga el enemigo y no esté atento, ¿qué le pasa? Puede morir, puede morir. El soldado, por lo menos allá en Ucrania, en Rusia, en esa zona, ¿cómo están los soldados? Si alguien me dice, ¿cómo están los soldados por allá en esa zona en este momento? Despiertos. Bien atentos. Hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay peligro de impureza, hay peligro de impureza. Y no estamos atentos, no estamos atentos, ¿ya? No estamos atentos, ¿ya? No estamos atentos y por eso ahí mismo viene la impureza. No inclinamos el oído, no nos gusta inclinar el oído. Su oído tiene que estar inclinado, su oído tiene que estar rendido, porque por ahí empieza la impureza, por ahí empieza la impureza, por ahí empiezan a usted a manosearlo espiritualmente, por ahí empiezan usted a moverlo espiritualmente. ¿Dónde gana las batallas uno? En el oído, en el oído. ¿Dónde perdió Eva la batalla? ¿Dónde perdió Eva la batalla? ¿Qué hizo la serpiente? Le habló al oído, le aliñó el oído como diríamos nosotros. ¿Ya? Eso es como puede ser el hombre más feo, después de que le hable bonito al oído a una mujer, ahí mismo hace así, hace así. Ahí empieza la impureza espiritual, que la impureza es espiritual. Cuando dejamos de estar atentos y cuando no tenemos el oído inclinado. Es más, usted debe tener su oído casado. Por eso hay una figura en Deuteronomios 15 que a los siervos les horadaban la oreja, vea, les horadaban la oreja. Su oído está codificado, o sea, su oído tiene un escáner y tiene un código. Tiene una predestinación. Mire, o si no, cuando Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. ¿A qué se refería ahí cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? O sea que el Señor Jesús sabía que esos discípulos que iban con él, que andaban con él, tenían una predestinación, tenían unos códigos que venían para escuchar, o sea, que ellos iban a estar atentos. Si usted no inclina el oído, usted no inclina lo demás, usted no inclina lo demás, porque aquí lo está diciendo, por eso nos contaminan. Y la contaminación espiritual y emocional tiene que ver mucho con eso. A usted le tienen que limpiar, purificar el oído. ¿Qué escucha? ¿A qué se inclina usted? ¿A qué está atento usted? ¿A qué se despertó usted hoy? ¿A oír la palabra de Dios? ¿O a qué se despertó? ¿Ya? Mire que aquí está conectado Luis. Me puede hacer quedar mal. Que nosotros hace por ahí unos 4 o 5 meses, no sé, me falla la memoria ahí exacta, pero sí tengo presente que le dijimos a una persona, vea, esté en la juega, esté pendiente con esto, haga las cosas así, manéjelo así. Y a esa persona no tuvo en cuenta, no estuvo atento
a esta sabiduría que le dio. Y lo que estábamos dándole era sabiduría porque le estábamos hablando de parte de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuando yo estoy atento, no solamente me dan sabiduría, también me dan poder. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Yo recibo poder para hacer lo que a mí se me dificulta hacer. Viene el poder de Dios a actuar más allá de mis capacidades. En estos días hablábamos, compartíamos algo de que Dios es más poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Imaginen la grandeza del poder de Dios que hace más de lo que pedimos y más de lo que podemos entender. Pero ¿sabe qué? Lo único que necesitamos es estar atentos. Porque Él ahí va a mandar su sabiduría, Él ahí mismo va a derramar su poder en el momento y la hora que es. Él va a venir como pronto auxilio de nosotros. Él va a venir a hacer o ajustar lo que necesita la vida de nosotros. Por eso le decía, hoy me levanté bien temprano. Y como hoy tenemos una reunión de fundaciones, de directores, me levanté y yo, bueno, Señor, ¿qué tuercas vas a apretar? ¿Qué vas a hacer? Empezando en uno, desde luego que sí. Y ahí atento, atento, despierto, despierto. Tanto que se me fue el sueño, se me fue el sueño. Y atento, atento ahí. Usted está atento a las instrucciones de guerra, usted está atento a lo que usted está enfrentando. Ay, le decía, esa persona no tuvo en cuenta esa sabiduría, no inclinó el oído, no inclinó el oído. Y empezó a levantar un castillo, empezó a levantar un edificio, y no han pasado un par de meses y ya se le derrumbó el edificio. Ya se le derrumbó el edificio. Mire, a muchos de nosotros nos ha pasado, a muchos de los que aún están en la fundación, personas de iglesia, empiezan a edificar cosas en su vida, pero dejan de estar atentos y se les olvida inclinar el oído. En estos días estuve en la oficina de una persona que le ha servido a Dios por muchos años y fue buscando, digamos, una recomendación, buscando una recomendación, ¿ya? La esposa de un pastor, y fue, y se le dijo, haga esto, 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 y usted va a ver la gloria de Dios. Y apenas, pero no inclinó el oído, porque ayer me decían que hizo todo lo contrario, o sea que oyó, pero no inclinó el oído. Usted tiene que estar convencido si cuando usted está oyendo a Dios a través de un instrumento, a través de un vaso, a través de un mensajero, cuando yo me siento a recibir la palabra, yo no miro quién está ahí, yo miro lo que esa persona en ese momento se está haciendo boca de Dios. No es Dios, la boca de Dios. ¿Ya? Dios puede hablar de muchas maneras, Dios habla de muchas maneras, en la meditación, en la oración, en la quietud, en la cama, en el baño, en la cocina, haciendo el tinto, el desayuno, por la palabra. Pero yo estoy muy atento cuando Él me está hablando también por la palabra, a través de el vaso o el instrumento que Dios pone. Pero estoy atento e el oído, inclino el oído. Y a veces las emociones de uno, a veces los sentimientos de uno, los pensamientos de uno, quieren sacarlo a uno porque ven otra cosa, porque ve uno diferente y le quiere jugar el ojo en contra. Pero yo ahí mismo digo, ya oímos, ya oímos, ya se oyó lo que Dios quería. Y cuando yo ya he oído, estoy atento e inclino mi oído. Y si inclino mi oído, y como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, inclino todo lo demás.
Pero es tan tremendo que las personas hoy en día realmente no están atentas y no están inclinando su oído como debe ser. Porque están oyendo y hacen todo lo contrario a lo que han oído. Y la fe y la obra de Dios y el poder de Dios empieza por el oír. Por eso yo me confronto tanto que dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Uno dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y uno oye que en los proverbios, en todos los capítulos, separan versículos para hablar del oído. Muchos de los capítulos de los proverbios inician así. Está atento, oye, hijo mío, inclina tu oído, recibe mis razonamientos, todo de esa manera. Y me doy cuenta, porque el hombre, antes de endurecer el corazón, endureció el oído para Dios. Y lo que más tiene que tener usted finito, la vida espiritual tiene que ver mucho con el oír. Por eso les decía en estos días, y estoy haciendo énfasis en eso, que hasta psicológicamente hay un trastorno que tratan aún y solamente lo miran desde infancia. El déficit de atención, ¿ya? Y ahora lo han sumado que hasta con hiperactividad viene incluido. El que no oye, pues se empieza a fregar y a molestar, inquieto, impaciente. Pero todos son problemas del alma, pero ¿sabe por qué? Porque no está en orden el espíritu. Porque cuando el espíritu usted lo pone en orden, todas las demás áreas de su vida entran en orden. Todas, las del alma y las del cuerpo entran en orden. Yo quiero que alguien me ayude a buscar 1 Tesalonicenses 2:13. Que lo lean durito. Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, Cuando recibiste la palabra, perdón Felipe, le corto un poquito. Cuando recibiste la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo recibe usted la palabra de Dios? Recibir la palabra de Dios no es tener la Biblia, no es tenerla abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23 o tenerla ahí debajo del brazo. Eso no es recibir la palabra de Dios. Eso es tener la Biblia, portar la Biblia. No es malo, pero recibir la palabra de Dios va más allá. Dice, y vuélvalo a leer, Felipe. por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, la cual actúa en quién. Vosotros los creyentes. Bueno, pero aquí estamos todos oyendo, pero no es garantía de que todos estemos recibiendo. Y a veces uno oiga y reparta y hable, pero no todos reciben. Por eso no es en vano que la palabra de Dios dice, no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Hay muchas personas que van a la iglesia, van a las congregaciones, pero no es garantía de que reciban. Hay muchas personas que van a la fundación y no es garantía de que estén recibiendo. Hay personas que pueden estar ahí sentadas y no están recibiendo porque no están atentos, porque no están con su oído inclinado realmente. Porque cuando yo estoy inclinado, por eso Dios se demoró tanto en responderle a Job. Por eso hombres de Dios decían, habla que tu siervo oye. Hombres de Dios decían, habla que tu siervo oye. Hombres de Dios le respondían a Dios, heme aquí, Señor. Porque si Dios le dice ahorita que deje todo y se lo dé a los pobres, ¿usted está dispuesto a recibir esa palabra? Si Dios le dice en este momento, deje la impureza, deje la inmundicia, ¿usted está dispuesto a soltar lo que Dios le dice que suelte? Entonces, ¿sabe por qué Dios a veces nos silencia? Y más bien nos procesa y más bien nos forma, más bien nos prepara para ver si estamos dispuestos. Si a ver si estamos atentos y tenemos el oído inclinado. Entonces Dios dice, llevémoslo suave.
no está listo. ¿Será que estamos preparados para que Dios hoy nos diga, coja su maleta y vaya para Ucrania? Allá lo necesitan. Y no para coger un arma. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Usted puede llevar la paz. Usted puede ir allá a Ucrania y ser mensajero de paz. Pero está dispuesto usted, está atento, tiene el oído inclinado a oír lo que Dios está diciendo. O sea, muchos oyen y pocos reciben. Cada vez me doy cuenta que los que reciben son pocos y el porcentaje es mínimo. El porcentaje es mínimo. Qué pena decirlo, pero es la verdad. ¿De qué me sirvió hoy? ¿De qué me sirvió hoy, un ejemplo, levantarme temprano, ir a la iglesia, abrir la Biblia, sentarme en el devocional, ir a la escuela, ir a la prédica, trabajar, hacer lo que sea, si no recibí lo que Dios tenía para mí hoy? ¿De qué le sirve a las personas vivir si no reciben lo que Dios tiene? ¿De qué le sirve a las personas tener familia, hogar, trabajo, comodidades, que es lo que todo mundo pide, casa, beca y finca, si no estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros? Y ahí mismo dice, Felipe, vuélvalo a leer. Sí, señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Dice, la cual recibiste de nosotros, o sea, de unos instrumentos, de unos mensajeros, de unos enviados. Dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pues todos ahí pueden tener la Biblia, pero no es garantía que todos tengan palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que recibiste de nosotros. No todos reciben. Por eso le estoy colocando el ejemplo. Hay directores de fundación, hay pastores, hay esposas de pastores que no reciben la palabra del mensajero. Usted revise si usted está recibiendo la palabra del mensajero. Yo también me reviso si estoy recibiendo la palabra que Dios me envía a través del mensajero. Cuando me dice que es para la derecha y si realmente yo estoy atento y tengo el oído inclinado y volteé para la derecha. Por eso Dios le dice a uno, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Muchas veces uno ha dicho, no, yo no voy. Pero viene la palabra del mensajero y le dice a uno antes todo lo contrario, vaya antes, métase más. No, es que me sacaron con una patada, me sacaron por la puerta de atrás y el mensaje, y viene la palabra de Dios y le dice, antes métase más. Faraón, Moisés iba donde el faraón y el faraón lo sacaba llorando. Y Dios decía, vuelva otra vez allá. No, pero que ese man tan mala, vuelva para allá. No, pero que ese man es muy duro. No, pero que ese man vaya otra vez donde el faraón. Como le dijo el Señor Jesús a Marta, le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? La gloria de Dios, porque Dios no deja quedar a sus hijos en vergüenza. Pero la confrontación, ¿para qué hablamos? Ahí sí, como dice uno, ¿para qué yo me la paso? O todo el capítulo, y que la impureza, y que cuídate de la mujer ajena, cuídate de esto, cuídate de la inmundicia, cuídate de la insensatez. ¿Para qué ese es el manual de conducta si no lo vamos a recibir? Si usted no está ni atento, ni está inclinando el oído. ¿Para qué llenarle una cantidad de reglas, de normas, de parámetros, de conducta, de comportamiento? ¿Ah? Si usted no está atento. ¿Para qué decirle tan simplemente siéntese bien, coma bien, esté receptivo, esté atento? ¿Para qué nomás ahí? ¿Ah? Ahí ya se frena todo, porque Dios lo que necesita es prepararlo a uno y dejarlo a uno listo para cuando Él vaya a hablar. Cuando Él vaya a hablar. Eso entendió Job. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo vio usted a Dios? ¿Cuándo vio la gloria de Dios?
El verbo se hace carne. Cuando usted está atento, inclina el oído, la palabra se encarna. La palabra se vuelve un hecho, se vuelve una realidad, que Dios lo va a restaurar, que Dios los va a sanar, que Dios lo va a cambiar, que Dios le va a dar, que Dios le va a devolver, que Dios lo va a restituir. Todo eso, ahí se hace real, hermano. Por eso es que hay gente que desconfía de Dios. Dije, no, eso que va, eso no pasa nada y eso no cambia, nada, eso es lo mismo. Pero el problema empieza ahí y es un problema más grave de lo que uno se imagina. Yo hoy me cuestiono realmente, por eso la palabra y la misma Biblia dice que no dejemos caer en tierra la palabra, lo que Él nos ha dicho. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado día tras día, semana tras semana, mes tras mes y dejamos caer en tierra la palabra? Por eso a muchos el castillo se les cae, por eso a muchos la misma vida se les empieza a desmoronar y que Dios lo guarde a uno de esos, Dios nos guarde. Amén. Quiero darle Luchito, que por ahí está Luis. Apóstol, bendiciones, bendiciones a todos en este día tan maravilloso que Dios nos regala. Qué bendición esta palabra, o sea, en clases pasadas, inclusive en la escuela de sabios, hemos tocado, y yo lo he dicho, que casi, por no decir que todos los programas, todas las metodologías, nos preparan para aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo lo dije en la clase antepasada, dije que la única forma de restaurar nuestras vidas no es de restaurarnos de las drogas. Y el apóstol lo decía al comienzo, no es solamente para los adictos o para los que están en fundaciones, es para las familias, para los miembros de iglesias. La importancia de tener el oído inclinado a escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces podemos pensar de que Dios nos está hablando y decimos, no, pero eso no es así, eso no es así, eso no es acá, y el apóstol lo decía ahora, ¿no? Hemos hablado con personas y le hemos aconsejado y le hemos dicho y no inclinan su oído, piensan que es de uno, que es capricho del pastor, del líder, de la persona que dirige, en fin. Y muchas veces he visto y he escuchado de personas que le ha dicho como consejo, ¿no? Tomando tantos ejemplos, esta mujer no te conviene, o sea, orar mucho al Señor y pedirle mucho al Señor a ver si verdaderamente es, pero a nosotros nos parece que no es. Y más, sin embargo, se casan y conviven y después de un tiempo todo se derrumba, simplemente porque no estamos atentos ni inclinados a escuchar la voz de Dios. Ayer allá en Proyectando Generaciones creo que había un varón allá dando una clase de una metodología que llama la ICCR, si no estoy mal, el apóstol me comunicaba eso. Y esa metodología, toda la base fundamental a lo que lo quiere llevar a uno es aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso los varones que me educaron a mí decían, cuando alguien lo estaban medicando, y lo digo con respeto, no estoy diciendo por ir a nadie, cuando alguien lo estaban medicando, cuando alguien tenía problemas psíquicos, problemas mentales, esos varones en ese tiempo decían, este varón no le sirve esta metodología. Y yo le decía, ¿pero por qué, mi líder? Me decía, porque él no puede escuchar la voz de Dios. Y si no puede escuchar la voz de Dios, no le sirve la metodología. Y si la persona que enseña no sabe escuchar la voz de Dios y enseña esta metodología, es imposible que la aplique bien a su vida. Por eso terminamos tomando decisiones y cometiendo errores en nuestra vida y tomando lo de Dios simplemente como muchas veces como negocio o como conveniencia o porque me conviene, porque estoy en la fundación, porque me van a dar una moto. Entonces estoy escuchando la voz de otras personas y no la voz de Dios. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, difícilmente volveremos atrás. Creo que estoy en un 99.9% seguro de que no volvemos atrás. Sí, va a haber momentos en que nos toca aprender sobre el camino, nos toca aprender. Miren cuando no consultaron y muchos hombres de la Biblia no consultaron a Jehová y tomaron decisiones
¿sí? Cuando David censó al pueblo, cuando hicieron negocios con pueblos ajenos, y dice, ¿por qué no consultaron? ¿Por qué no aprendieron a escuchar? ¿Por qué no aprendieron a decir lo que Dios quiere decirnos? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué el oído no está atento? Está atento a la sabiduría del Señor. Y ahí está el secreto, mano. O sea, es más, cualquiera nos puede decir, nosotros podemos salir de la fundación y salimos con 11 meses, con un año, tal vez con 2 o tal vez con 3, porque hoy día se ha vuelto un problema recibirlo de Dios más de 3 años. Se nos hace más fácil recaer 10 veces y estar 10 veces de nuevo en un proceso que estarnos hasta que Dios nos diga es hora de partir. Y muchas veces salimos y nuestra misma mamá nos dice, mi hijo, pero otra vez va a volver a la esquina. Oh, mamá, si yo vengo del apóstol Matías, me enseñó fue toda la Biblia y yo ya, eso no me, el diablo a mí no me puede tocar. La mamá, mi hijo, pero es que allá en la esquina, mire, no vuelva por allá, no, ¿por qué no retoma otro tipo de vida? No, mamá, ni siquiera estamos atentos a eso. Y pensamos que porque nuestra mamá no sabe, pero ella sí vivió la experiencia y nos vio y vivió nuestro proceso en las calles, entonces no estamos atentos. ¿Y por qué no decimos más bien, uy, mamá, siento que Dios me está hablando a través de usted y me voy a estar quieto? Voy a dejar ese parche en esa esquina. Eso es, muchacho, eso es. No es pelear con todo y pensar que siempre tenemos la razón. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, más bien para que escuchemos de todos los puntos cardinales la voz de Él y una sola boca para que opinemos una sola vez. Y cuando la abramos porque hemos recibido enseñanza, instrucción y sabiduría de parte de Dios. Amén, varones, Dios los bendiga. Así es, Luchito. Yo creo que el problema de la iglesia es que hoy en día está edificando y está levantando, pero no con la voz de Dios. No saben discernir, no saben diferenciar, no saben cómo Dios les habla. En estos días me dijo un man, es que yo hablo cara a cara con Dios. Yo le decía, hermano, pero es que cuando uno, si fuese así, tu estilo de vida fuera diferente. Tu estilo de vida fuera diferente. Ah, entonces mire que yo me pego a los principios de Dios y trato de enseñar los principios de Dios. Yo no sé si alguna vez ustedes conocieron la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, una mujer viuda que estaba pasando dificultades, no solamente porque había escaseado la comida o la harina y el aceite, que representa la harina, el pan, el aceite, la vida del espíritu. Es lo mismo que escasea hoy en día. Hoy en día la gente no tiene ni pan, no tiene ni harina, ni tiene aceite. O sea, no tiene ni palabra y no tiene vida del espíritu. Son las dos cosas que escasean hoy. Y entonces uno a veces cree, esa es la figura de la iglesia. La figura de la iglesia. Por eso el Señor dijo, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas. O sea, todo eso es lo que necesitan las personas, la palabra, el sustento. Y entonces viene Dios y le empieza a hablar a su pueblo, le empieza a hablar a su iglesia, ¿ya? Le empieza a hablar. Y entonces esa viuda, pasando trabajo, Dios le dice a un hombre, Elías, el profeta Elías, le dice, Elías, vete a tal lugar que ya le di la orden a una viuda que te sustente, pero eso es una figura. ¿Cómo así que una viuda que me sustente si ni agua tenía? Fue y le pidió agua y le dijo que ni agua tenía, imagínense. Así está la iglesia no está sustentando por la palabra de Dios, no están sustentando por la palabra de Dios, por los principios de Dios. Y entonces ese hombre fue y le demostró a la viuda que no tenía harina y que no tenía aceite, tenía un poquitico. Y le dijo, solo tengo este puñadito de harina y este poquito de aceite, me lo como con mi hijo y nos morimos, porque ya no, pasando trabajo, muriendo de hambre, porque no recibimos no estamos atentos, no estamos con el oído inclinado. Y entonces viene ese hombre y le dice, bueno, hazme a mí primero. O sea,
Dale la prioridad a Dios. ¿Qué representaba darle al profeta, al varón de Dios, primero? O sea, que la palabra que el man llevaba, era verdad. La palabra que él llevaba era poderosa. La palabra que él llevaba era una realidad. Entonces ella le dio prioridad y le dio entrada a la palabra de Dios. No solo no escaseó la harina y el aceite, dice que no escaseó, sino que además de eso ella tenía un hijo. El fruto le murió. Y por esa palabra, por estar atenta, ojo, estar atentos, por tener el oído inclinado, le resucitaron el hijo. ¿Qué representa que le resuciten a usted el hijo? El fruto. Muchas personas hoy en día están estériles. Muchas personas no están llevando fruto para Dios. Hay personas que pueden estar haciendo plata, que pueden estar haciendo muchas cosas. Pero el fruto para Dios no es eso. Hay personas que están construyendo un hogar, una familia. No es malo. Chévere. Pero Dios le va a decir, dame, hijo mío, tu fruto. ¿Por qué el Señor secó la higuera? Porque cuando el Señor fue a revisarle el fruto, no tenía. Estaba seca. Estaba sin fruto. Entonces, eso mismo le pasó a la viuda. El fruto lo tenía muerto, su hijo murió. Y ahí mismo el varón le dijo, tráigalo, y se lo resucitó. Cuando usted está atento y cuando a usted tiene el oído inclinado, le resucitan todas las áreas de su vida que tienen que despertarse. Le corre sangre, le fluye, le baja todo lo de Dios. Le baja todo lo de Dios. Le baja la obediencia, le baja el perdón, le baja el dominio propio, le baja todo cuando usted está atento. ¿Ya? Pero si el soldado está dormido, si el soldado está ahí como que no, y no tiene la estrategia que le habló el general, pues lo matan. ¿Y sabe cómo concluye esa historia? Si alguien me ayuda a leer, está en Segunda de Reyes, si no estoy mal, en Reyes, si alguien me ayuda. La viuda de Sarepta de Sidón. Primera 17, capítulo 17. Vamos a ver si alguien me ayuda ahí de los bibliólogos y doctores de la ley. Escribas y fariseos aquí presentes y me ayudan. Oh my God. 17. 17. 17. Leamos el último versículo de ese capítulo. Alguien me ayude ahí fuerte. El último versículo. Mire cómo concluye la historia. Usted después se lo puede leer. Mire, una vez se le dice, léanse todo el capítulo después y no lo leen. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que eres tú, varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Amén. Ahora conozco que eres varón de Dios. Y ella no se puso a mirar el mensajero, ella fue atenta, con el oído inclinado, atenta con el oído inclinado. Ella no dijo, este sinvergüenza viene a comérseme la comida, este sinvergüenza viene a comerse la comida de mi hijo, este vividor, este ladrón. Ella no cuestionó, ella estuvo atenta e inclinó el oído. Y por eso dijo, ahora conozco que eres varón de Dios. Y que quede la verdad. ¿Cómo es, Dorado? La palabra del Señor es verdad en tu boca. ¿En dónde? En tu boca. Una vez di una prédica, la verdad en la boca. Porque en la Biblia está la verdad, pero ¿sabe dónde no se conoce la verdad? En la boca, en el mensajero. En la boca que Dios le pone a usted para decirle, mijo, no voltee para la izquierda, voltee para la derecha, quédese quieto, y más se ponen a hacer. Esperen, y más de una. Una vez se le dice a alguien, espere, y ya lo hizo. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra es verdad en tu boca. Ahí es donde uno tiene que estar atento y con el oído inclinado.
Y ¿sabe qué? Cuando no les gusta la verdad en la boca, se van detrás de la mentira, se van detrás del engaño. Entra toda la impureza, entra toda la impureza. Yo le puedo a usted hablar aquí de todas las impurezas. Hay muchos cuadros bíblicos. Habla de la mentira, de la envidia, del engaño, de los celos, de las iras, de los pleitos, de las borracheras, de las herejías, de las orgías, de los adulterios, de las fornicaciones, de los homicidios, de todo eso, de la crueldad. Hoy en día yo veo que cada vez el ser humano se vuelve más cruel, se vuelve más arrogante, se vuelve cada vez más insensible. ¿Cuántas cosas Dios háblele y hable? Dios le habló a los israelitas, es más, les habló y les escribió en una tabla y despreciaron esa palabra, es más, la quebraron. ¿Sabe qué? Tuvo que ir Moisés otra vez al monte y renovar el pacto. Renovar el pacto es que Dios volviera y les recordara y les escribiera lo que Él les habló en esos mandamientos y en esas instrucciones. Es más, ¿sabe para qué le dejaron el Espíritu a usted? ¿Para qué le dejaron el Espíritu? Dice que el Espíritu vendrá, intercederá por nosotros, sí, con gemidos indecibles, Él intercede. Pero una de las funciones del Espíritu Santo en la vida de nosotros dice que nos recordará todas las cosas que del Padre hemos oído. Las personas sufren de memoria, oiga, pero sí, lo que les conviene no se nos olvida. Oiga, si alguien me debe, a mí no se me olvida. Si alguien me ha hecho daño, no se me olvida. Pero Dios me habla y se me olvida. No estoy atento y no incliné el oído. Entonces ahí mismo la impureza, cuando yo desecho la verdad de Dios, pues viene la mentira. Por eso dice que amaron más la mentira que la verdad. Amaron más la mentira que la verdad. Por eso Dios envía su palabra, su verdad, en el instrumento, en el vaso, en la vasija, y ahí mismo la desechan, la cogen a piedra, la cogen a garrote. ¿Ya? No se sorprenda, ahí sí tiene que uno reposar en Dios. No están desechándolo a usted, están desechando la verdad de Dios. Están desechando la verdad de Dios. Están desechando la palabra de Dios. Están desechando es lo que lo va a resucitar. Mire, ¿sabe por qué esa mujer dijo que la verdad, que era varón de Dios y que la verdad de Dios estaba en la boca? ¿Sabe por qué? Porque le resucitaron el hijo, le resucitaron el fruto. Porque cuando viene la verdad de Dios, cuando viene su palabra, cuando viene lo de Él quita la impureza, Él purifica, así como purifican el oro por fuego, Él nos limpia, Él nos modifica, Él nos cambia. Ahí sí no tenemos excusa de decir, es que es muy duro, es que es muy difícil eso. No, porque es que el que hace la obra es Él. Yo le decía al Señor y le soltaba mis cargas a Él. Desde las 3 de la mañana se me fue el sueño. Y yo le decía, Padre, sinceramente esto yo no lo puedo llevar, tenga. Y ahí en meditación, Él sigue hablando y sigue ministrando, pero quizá eso Él ya lo ha hablado a uno, sino que uno no ha estado atento y no ha inclinado el oído. Y preferimos seguir llevando la inmundicia. Cuando uno está atento y cuando uno inclina el oído, viene esa resurrección. Por eso el Señor Jesús les decía, yo soy la resurrección y la vida, y ahí mismo decían, blasfemo, mentiroso, y es que la resurrección y la vida, decía, yo soy la resurrección y la vida, mentiroso, claro, Él les decía, porque cuando Él les hablaba, Él les decía, ¿por qué no podéis oír mi lenguaje? ¿Por qué no podéis recibir mi palabra en San Juan 8? Es más, ¿sabe qué les dijo? Hijos del diablo. El hijo del diablo le choca la palabra de Dios a los hijos del diablo. A los hijos de Dios están atentos. Como aquí estamos entre hijos de Dios, los hijos de Dios están atentos e inclinan el oído. Inclinar el oído es señal de rendición.
de que esa palabra lo lleva a muerte a uno, pero lo resucita. Esa palabra lo lleva a muerte a uno, pero lo levanta. Lo levanta. ¿Ya? Si usted practica esto, muchas áreas que usted tiene ahí dormidas, que usted tiene ahí escondidas, empiezan a ser resucitadas y empiezan a ser levantadas, porque para eso enviaron el mensajero y para eso enviaron el mensaje. Porque ¿qué va a escuchar usted? ¿Para qué tiene usted el oído atento? ¿Para qué tiene usted el oído despierto? Pues para oír. Para eso lo tiene usted ahí, para oír. Para oír, pero ¿para oír qué? Historias asombrosas, con Dorito, o para oír qué? La palabra de Dios. Para eso le despiertan el oído a usted y a mí también, a todos. No lo despiertan. Para oír al Señor. Tenemos que volver a escuchar al Señor. La tierra, la humanidad, la sociedad, las casas, las familias, los hogares, tienen que volver a oír a Dios. Las fundaciones tienen que volver a oír a Dios. Oiga, pero se oye a cualquiera menos a Dios. Se le recibe a cualquiera menos a Dios. Hoy en día le estamos recibiendo a todo humanismo, todo lo del hombre, menos lo de Dios. Yo a veces busco estrategias, pero yo sé que estoy llevando lo de Dios. A veces disfrazo lo de Dios, busco estrategias para llevar lo de Dios, para que entre, para que calce. Pero convencido estoy de que somos instrumentos que llevan lo de Dios. Somos instrumentos que llevan lo de Dios. Para eso Él nos rescató, para eso Él nos llamó, para eso Él nos apartó y para eso Él nos predestinó. Amén. Amén, amén. Amén, muchachos. Amén. Dios los Amén, bendiga. Señor. Dejemos ahí. Ya usted mire. Usted sabe lo que tiene que quitar. Si usted está atento, si usted tiene el oído inclinado, usted ya sabe lo que tiene que quitar de su vida. Usted ya sabe la impureza que tiene que sacar. Usted ya sabe todo en el sentimiento, en la emoción, en los pensamientos. Usted ya sabe. Pero a veces nos hacemos los locos porque no queremos oír. O sea, yo le digo a la gente, usted quiere oír lo que usted quiere oír. Me hago entender. Hay gente que es feliz que uno le diga lo que le gusta al oído. Y a veces lo que Dios nos habla al oído es lo que menos queremos oír. Es lo que menos queremos oír. Y déjeme decirle que eso sí se lo digo a usted aquí, a quien sea. A quien sea, se lo digo. O sea, yo no me puedo prestar y yo no me voy a meter en problemas con Dios para hablarle lo que Él no me ha mandado a hablarle a usted. Así le duela. Yo ya cumplo mi responsabilidad con Dios. Y yo le tengo que hablar a usted lo que Él me manda a hablar, lo que Él me manda a decir. Por acá, por acá. Yo le tengo que hablar lo que Dios me dice que le hable a usted. Y que Dios me ayude y que Dios me auxilie, no por lo que ve mis ojos, no porque usted me haga caras, no porque usted se enoje, no porque usted se disguste. ¿Qué opina? Aquí recogiendo a la gordita, vea. Bien, gracias a Dios. Pero yo tengo que hablarle a usted lo que a usted Dios le manda a decir. Y por eso muchos ministros y hombres de Dios se han metido en problemas, porque no hablan lo que Dios le dice que hable. Y yo le digo a Dios y uno de los exámenes, Padre, si toca decir esto, así nos vuela en la cabeza, así le pasó a Juan el Bautista. Le dijo a un rey, vea hermano, usted está haciendo las cosas mal. Y le cortaron la cabeza. Alguien me dijo una vez, un ministro me dijo, no es que se puso a hablar de mal, y no, él tenía que hablar lo que Dios le mandó a hablar. Porque para vivir engañados, eso no es. Y hay personas que son felices y buscan otras bocas y buscan otras maneras y van, no, ya me dijo, para decir, no, es que eso era, ya me confirmó que eso era lo que yo necesitaba ver. Pero la verdad de Dios la desechan, porque usted en el fondo, el Espíritu da testimonio de qué es lo que usted tiene que hacer, a qué tiene que estar usted atento y con el oído inclinado.
Y a veces, ¿sabe cómo justificamos eso? No, pero yo hace 10.000 cosas buenas, pero no estuvo atento y no inclinó el oído a una sola que Dios le dijo que hiciera. A una sola. ¿Y sabe cómo justificamos nuestra maldad? Haciendo 10 buenas, 20 buenas. No, pero es que mire esto, mire lo otro, mire lo otro. Pero a veces no hacemos la única que Dios nos demanda. A esas que tenemos que estar atentos e inclinados el oído. Y la justificamos y la acomodamos con un poco de cosas. Con un poco de cosas buenas, con adornos. Lo de Dios no hay que añadirle ni hay que quitarle. No hay que añadirle y hay que quitarle. Por eso hay personas que dicen, no, sacrifícame lo que más amas. En el caso de Abraham era su hijo. Y si Abraham no hubiera podido acomodarle, no, pues Señor. No, pues Señor, yo te sacrifico 100 siervos. Pueden ser 100, pero él dijo solamente deme uno. Y a veces acomodamos nuestra maldad así. Dios le dijo a Noé, Noé, haga un arca con una sola ventana. Y Noé no tenía que estar atento a una sola ventana, porque ese era el diseño de Dios. Y a veces nosotros nos movemos de eso. No, Señor, pero es que con 8 ventanas queda más bacano, queda mejor, más ventilación. Y a veces creemos saber más que Dios. Y por eso nos metemos en procesos. Por eso se nos estancan cosas. Por eso se nos frenan cosas. Pero cuando usted está atento y usted inclina el oído, vea, su proceso es así, vea. No tiene que demorarse tanto. Mi proceso ha sido rápido, ministerial, como todo, en recuperación, en rehabilitación, fue rápido. ¿Y sabe por qué? Porque yo me disponía y me dispongo y me sigo disponiendo hasta el día de hoy para que Dios haga como Él quiere hacer. Amén, muchachos. Dios los bendiga, Dios los continúe bendiciendo. Estemos atentos. El hombre que a mí me formó siempre me regañaba y siempre me decía, esté atento, esté atento, esté atento, esté atento, esté atento. Siempre era eso, esa palabra, atentos. Váyase para su casa, pero atento. Y yo, pero, vaya, duerma, pero atento. Vaya a tal lado, pero atento. Pero es la palabra de Dios. Dios los guarde, muchachos, Dios los continúe bendiciendo. Y ahí estamos en contacto con la ayuda de Dios. Amén, muchas gracias.